Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Saludamos de nuevo a todos, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Agradecemos la oportunidad que les brinda el Señor de que nos acompañen esta mañana en esta transmisión, hermanos. Estamos contentos y agradecidos con el Señor, listos para hablar de la palabra de Dios, hermanos amados. Esperamos que usted se quede ahí en sintonía. Queremos tratar este tema que se titula, bendito sea el nombre de nuestro Dios, el valor incalculable del conocimiento de Dios. Ese es el tema que queremos hablar, hermanos, en la capacidad que nos regala el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y queremos, hermanos, tomar como base bíblica, hermanos amados, el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, versículo 11. Bendito sea el nombre de Dios. Agradecemos la sintonía de Brian. Ahí está haciéndome saber que está listo para escucharnos. Dice, aleluya. Y nuestra hermana pastora Isabel Chacá, ¿verdad? También dice que está en medio de la audiencia. Dios les bendiga a ellos y a todos los hermanitos que están ahí. Si hay amigos, quédese que vamos a aprender algo de la palabra de Dios. Proverbios 8, capítulo 11, hermanos. Proverbios capítulo 8, verso 11. Leemos esa palabra, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto no se puede desear no es de compararse con ella. Así dice la Biblia. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, dice la Biblia. Así que el Señor añada bendición a esta palabra que vamos a tratar. Muchas veces nosotros, amados hermanos, nos gusta cuando nos dan el valor de las cosas. A muchas personas les gusta el valor de lo que adquiere, le interesa el valor. De lo contrario, bendito sea el nombre del Señor, nos preguntaríamos cuánto cuesta o en cuánto da las cosas la gente. El valor, hermanos, es un concepto, hermanos amados, tan sencillo como lo que es el precio de algo, la estimación de las cosas, la importancia o la validez de una cosa. A eso se refiere, hermanos, el valor. ¿Alguna vez nos hemos preguntado nosotros, como pregunta normal de la vida, cuánto cuesta el conocimiento de lo que sea? ¿Qué tiene que pagar la persona para obtener el conocimiento? Bueno, podríamos decir que hay que aplicar esfuerzo y sacrificio, ¿va? La gente que va a la escuela para adquirir el conocimiento tiene que hacer un esfuerzo. Recuerde que cuando nacemos no sabemos nada, no sabemos absolutamente nada. Literalmente nos tienen que enviar a la escuela para que nos enseñen algo, bendito sea el nombre de Dios. Y ese algo es valioso, el conocimiento es muy importante, es demasiado importante, diría yo. De lo contrario, si no hubiésemos ido a la escuela, no sabríamos hacer ahora nada con lo que hay en los libros. No podríamos leer, no podríamos interpretar, no podríamos tener, hermanos, la función de comprensión, no podríamos escribir nuestros nombres. Entonces el conocimiento es importante, pero para obtenerlo hay que sacrificarse, porque los niños en la mañana, especialmente cuando son niños pequeñitos, no quieren levantarse, lloran cuando tienen que ir a la escuela. Todos los muchachos, hermanos, llegan a la juventud y usted los va a ver que se levantan todos sin ganas, sin aliento, sin ánimo. Van, hermanos, casi como arrastrando la colcha, digo yo. O sea, por decirle un término, ¿verdad?, en donde los muchachos muestran el efecto natural del cuerpo, que no quiere levantarse, que no quiere ir a la escuela,
porque eso es un trabajo físico, mental, y que de una u de otra forma influye en sus emociones. Pero ¿qué sucede, hermanos? El día que llega el día de su graduación, que han pasado ya, ¿qué? 12 años de estudio, casi 13 con el kinder, y mucho más los que tienen el pre-kinder y todos esos años de que la gente puede meter a los niños a la escuela. Entonces son una cantidad de años, hermanos, que la gente ha tenido que levantarse de madrugada, ha tenido que hacer trabajos, tareas, ha tenido que soportar maestros agradables, desagradables, materias buenas y no tan buenas, exámenes fáciles y otros difíciles, desvelos. ¿Qué le digo? Cuánta cosa para obtener el conocimiento. Entonces, solo le traigo a su mente que medite lo que cuesta obtener el conocimiento básico de la vida, el general, el secular que le llamamos, que es muy importante. De lo contrario, no podríamos leer cómo se llama la carretera donde tenemos que llegar, la calle donde queremos llegar. No podríamos leer. Es más, las personas que en su época, ¿verdad?, pasada, no tuvieron la oportunidad de tener un estudio, en su vejez se lamentan, hermanos, de las cosas que no pueden lograr porque no pudieron obtener, hermanos, la educación básica. La básica es la que, por ejemplo, mis padres no tuvieron grandes años de estudio, pero ellos podían escribir sus nombres y qué sé yo, hacer básico. Mi padre era un hombre excelente para las matemáticas y eran unos consejos impresionantes, hermanos, que ellos fueron crecidos a base de puros consejos. Se formó una educación en ellos de valores muy, hermanos, valiosos. Pero fue porque ellos analizaban la vida, no tanto porque obtenían un conocimiento, hermanos, de las cosas. Y yo quiero que meditemos en eso para que pueda entender lo importante que es, hermanos, que Dios nos dé de su sabiduría a nosotros, nos dé de ese conocimiento espiritual que el hombre necesita mucho más que el elementario o el secular que le llama, o el básico de la vida, porque al final la vida del hombre se resume en unos cuantos años en la tierra y el resto en la decisión a donde el hombre tome para morar con el Señor. Y la Biblia dice claramente que estos mandamientos de Dios, este conocimiento de Dios, es como el regalo que Dios le dejó a la humanidad para que el hombre pueda dirigir su vida o regir su vida para llegar a Dios. Entonces el conocimiento de Dios es muy importante. La persona que desprecia la sabiduría desprecia lo más valioso que hay, espiritualmente hablando, sobre la faz de la tierra. Sí, claro que sí. Porque cuando el estudiante va a la escuela, ¿verdad?, y dice, hoy voy a recibir a los que les gustan las matemáticas. Le voy a poner un ejemplo. A mí me gustaban las matemáticas, muchísimo. Y me gustaban por una razón, es que el maestro que las daba era un hombre excelente para explicar las matemáticas. Era un hombre buenísimo en la materia. Es más, esa era su área, ese era el ramo de él. Era una persona preparada en las matemáticas. Entonces él tenía una gracia, un método tan efectivo para enseñar las matemáticas que hacía que el estudiante quisiera estar en esa clase. Y sobre todo si al estudiante le gustaba la materia. Porque el que no le gusta la materia, lo que siente es un sufrimiento, es una aflicción antes de llegar a la clase. Saber que va a enfrentar algo que no quiere. Bendito sea el nombre de Dios. El resultado de eso es que uno aprende mucho y se aprende a defender en la vida. Empieza uno a
a crecer, bendito sea el nombre de Dios, con aquel conocimiento. Y tanto que a pesar de han pasado tantos años, recuerdo ese momento, ciertas cosas de mis estudios, porque fueron ciertas cosas que me agradaban a mí. Algunas eran por el tipo de materia, otros era por el tipo de maestro que la daban, que eran personas especializadas. Esas eran sus áreas de ellos. Y uno, cuando le gusta algo, se enfrenta con alegría a aquello, con buen ánimo, buen interés. Pero cuando no le gusta, el estudiante siente que sufre. No quiere enfrentarse a aquello porque le teme a la materia, le teme al maestro y sobre todo no le agrada. Hay algo dentro de sí que no le agrada. Ahora pongamos los beneficios de eso. El que le gusta y tiene la ocasión para obtenerlo, tiene la ocasión para estar ahí en la escuela, porque eso ahora es un privilegio más factible. Bendito sea el nombre de Dios. Esta persona va a aprender algo que le va a servir en la vida para algo. Tiene resultados positivos. Mientras que el que no aprende va toda su vida a batallar con esa área porque desde el principio no mostró interés. No le interesó, no le gustó, no le agradó, no le puso sentido, no le dio razón. Y esa es la razón por la que en el futuro va a tener alguno que otro lío cuando se enfrente a eso. Por decirle un ejemplo, vaya. Pero en realidad, eso es lo que pasa secularmente. ¿Qué pasa con el conocimiento de Dios? El Señor lo dejó a la disposición de la humanidad. Y aunque no todo el mundo entiende la palabra de Dios, también Dios capacita, Dios prepara personas. Dios, hermanos, levanta en medio de este mundo el interés en los hombres para que vayan al conocimiento de la palabra de Dios. El valor es incalculable, por eso es que yo le puse al tema de hoy que es un valor incalculable, porque no tiene forma de ponerle precio a esto. El valor de la escritura, hermanos, es tan importante. La importancia, los efectos que produce la Biblia en nosotros son, hermanos, sin número. ¿Y por qué digo esto? Porque si hay algo en lo que el hombre tiene dificultad, es en entender primero lo importante que es la Biblia en la vida del hombre. Bendito sea el nombre de Dios. El hombre necesita conocer la mente de Dios. Necesita saber qué Dios quiere, qué Dios pide, qué Dios piensa. ¿Y dónde está eso? En las Sagradas Escrituras. Eso está en la Biblia, bendito sea el nombre de Dios. Así que cuando nosotros tenemos actuaciones como por decir, no me agrada, no me interesa, me da sueño, dicen los cristianos, no puedo leer la Biblia porque me da sueño, me duermo en menos de 10 minutos, dicen algunos. Esos son los tropiezos, esas son las dificultades que le van a presentar a su vida para que usted no obtenga la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Y está despreciando lo mejor de lo mejor. El proverbio dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. ¿Sabe cuánto vale una piedra? ¿Tiene una idea de usted cuánto vale una piedra preciosa? Vale mucha plata. Yo estaba, hermanos, mirando un día en un estudio, calculando, bendito sea el nombre del Señor, lo que vale una piedra. Y eso, hermanos, lo valoran de acuerdo al componente de la piedra, al color de la piedra, a la tonalidad de la piedra, a la dureza, al corte, a la simetría que le hacen.
Bendito sea el nombre del Señor. Porque el grado de dureza de la piedra garantiza la resistencia y lo que va a durar esa piedra. Y el color dice que puede aumentar o disminuir su valor. O sea que depende del color de la piedra, así es el valor, el peso de ella, ¿verdad? El grado de pureza que le han ejecutado, los quilates que le llaman, ¿vea? Todo eso es valorable. O sea que la persona que va a comprar una piedra, antes de eso, tiene que tener muchísima plata. Y sobre todo, el vendedor le hace un análisis exhaustivo a las peculiaridades de la pieza, lo que definitivamente va a establecer el valor de la piedra. ¿Quiénes compran piedras preciosas? Los millonarios, los multimillonarios. Se lo digo porque lo investigo. Bendito sea el nombre del Señor. El multimillonario, hermanos, es el único que tiene la capacidad de comprar estas cosas. Porque los diamantes cuestan, yo creo que el ojo de la cara y la mitad del otro. Sí, hermanos, estamos hablando de millones. Las piedras preciosas, la esmeralda, el diamante, el zafiro, el rubí. Así les ponen hasta nombre. Entonces, ¿por qué? Porque el precio vale de acuerdo al color, vale de acuerdo a la simetría. Bendito sea el nombre del Señor. Dice una noticia que yo encontré que un diamante, bendito sea el nombre del Señor, de un promedio de 12 quilates, ¿verdad? Dice que un multimillonario le compró un diamante que se llama Blue Moon, o sea que un diamante a color azul, y lo vendió esta persona a un padre que era multimillonario y le costó 48 millones, lo que lo convirtió en el diamante más caro del mundo. Porque de acuerdo a la persona que lo estaba subastando, ese es el mayor precio que se había pagado en ese quilate. Jamás habían obtenido ese tipo de gema. ¿Para quién quería este diamante, este hombre multimillonario? Dice que lo quería para su hija de 7 años. ¿Qué le parece un regalo de esos? 48 millones de dólares. Eso está en la noticia, hermanos. Yo lo saco me gusta informarme, porque cuando yo hablo una cosa me gusta que tenga peso. Y entonces yo me puse a pensar, como alguien por una cosa tan pequeña en tamaño está dispuesto a dar una cantidad de plata incalculable para darle un regalo. Y quizás una niña de 7 años no tiene valor o no comprende el valor de lo que le da en esa edad. Y todo eso entra para que nosotros entendamos ahora lo que dice Salomón, que mejor es la sabiduría. Y la sabiduría en realidad es el conocimiento de Dios. Y Salomón dice, es mejor que las piedras preciosas. O sea que una cosa puede costar millones, una piedra azul, una roja, qué sé yo, porque todo eso está ahí. Una esmeralda verde, un rubí rojo, un zafiro azul, un diamante transparente, puede ser que valga, qué sé yo, ahora en día 100 millones. Lo que la Biblia nos está diciendo es el conocimiento de Dios, la sabiduría tiene más valor que eso. ¿Lo entendemos de esa manera? ¿Lo apreciamos de esa manera? ¿Quién no quiere tener una piedra de diamante? La pregunta es, ¿quiere tener la gente el conocimiento de Dios?
más que una piedra? ¿Desea el conocimiento de Dios más allá de lo que anhela cualquier cosa en la tierra? ¿Por qué? Porque Dios quiere que la gente escuche su voz. Dios quiere que la gente guíe su vida a través de la Escritura. Porque hay un versículo de la palabra de Dios impresionante, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 8. Dice que en este camino habrá calzada y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Escucha bien eso. Esto es para los cristianos, era para el pueblo de Dios, para hacerles saber que este Dios de nosotros tiene deseo de que caminemos en este camino sin detenernos. ¿Por qué? Porque ese versículo nos dice exactamente que es un camino de santidad, un camino puro, limpio. O sea, el final es eso, un camino que nos llevará a la vida eterna. Y dice que en este camino no pasará inmundo, es decir, no pasará lo que está sucio, y que Dios mismo estará con nosotros. Dice, el que anduviere por este camino, por torpe que sea. Y la Biblia usa el término. ¿A qué se le llama torpe? El concepto dice al que se mueve lento, al que tiene dificultad, al que es lento, tardo, pesado, inhábil, aquel que tiene dificultad para dominar, el que tiene dificultad para realizar una cosa, al que le falta habilidad para comprender una cosa. A esos Dios les ayudará. ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura. O sea, no tengo yo nada de conocimiento, pero tengo interés, tengo propósito, quiero a este Dios, quiero conocerle, quiero saber qué dice o qué tiene para decirme. Y eso es lo que al hombre le hace falta, mostrar el verdadero interés. Porque el conocimiento, hermanos, es la facultad de comprender por medio de la razón la naturaleza de algo, de dónde procede Dios, por qué dejó escrito este libro, hermanos, como lo que es, hermanos, una brújula en medio del mar para que el marinero no se pierda. Es como el mapa, hermanos, que tiene todas las señales, las calles, los lugares donde no tiene que pasar el hombre, donde debe detenerse, donde debe dar vuelta, donde debe continuar, donde debe... La Biblia es eso. Es el conocimiento para que el hombre comprenda la naturaleza de Dios, el reino de Dios. ¿Cómo puedo yo conocerlo? ¿Cómo puedo tener una relación con Dios? Es el entendimiento mismo, es la misma inteligencia, pero no producida por un maestro humano, sino por el Dios del cielo. Y eso es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el gran problema o la principal dificultad que se presenta, hermano? Es conseguir que el hombre atienda el consejo de la palabra de Dios. ¿En qué momento la persona muestra más aburrimiento? Cuando está a la hora del culto. El enemigo va a entorpecer ese momento para que uno no escuche la palabra de Dios. Él va a poner que sueño, cansancio, sed, hambre, ganas de dormir. Por eso es que de ahí nace, hermanos, esa situación natural que le pasa a todo el mundo, que la gente dice, es que a mí me da sueño cuando leo la Biblia. Le creo, claro que le creo que le da sueño, pero usted es el que tiene que entender que al darle sueño, ese es su primer obstáculo, porque el único que no quiere
que usted salga al conocimiento o que conozca la luz del entendimiento de la palabra de Dios, es el enemigo. Sí, la Biblia dice que él es el que ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que la persona, cuando no tiene una idea de lo que ocurre, no pelea por aquello que quiere. No entiende por qué necesita aquello. Es como cuando el niño en la mañana se pone a llorar y le dice a la mamá: no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Y la mamá dice: está bien, hijo, no te voy a mandar a la escuela. ¿Qué hace la madre? Consiente a ese niño, pero le está quitando la oportunidad de que su conocimiento crezca. Eso es cuando es niño. Pero poniendo ese mismo efecto en nosotros los cristianos, o en el amigo, vaya. ¿Por qué cree que hay una campaña ahí al aire libre y las personas caminan allá alrededor de aquel evento y no se detienen para oír la palabra de Dios? ¿No cree que nosotros los cristianos nos extrañamos de eso? Porque hay una lucha por el hombre para mantenerlo en tinieblas y el deseo de Dios para sacarlo de tinieblas y ponerlo en el reino de la luz. Y por eso es que la sabiduría tiene un precio que no tiene, un valor que no se puede calcular. Porque cuando el hombre conoce la verdad, va a salir de las tinieblas, va a salir de la oscuridad, de la ignorancia. Porque eso produce, hermanos, el conocimiento, ¿verdad? Pero lograr que el hombre atencione las palabras es lo que cuesta. Es que el hombre atienda el consejo de la palabra de Dios. He ahí, hermanos, el consejo por el cual usted y yo debemos luchar. Yo le digo, no me extraña cuando alguien me dice a mí que tiene sueño a leer la Biblia. Le creo. Pero obsérvese, ¿por qué realmente solamente cuando leemos este libro tenemos tantas dificultades? ¿Por qué solamente, hermano? Porque se hace fácil tener 2 horas en un teléfono. Y por decirle algo real, no estoy diciendo algo que no es cierto. 2 horas en una televisión, pero se hace difícil 20 minutos en la palabra de Dios. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué sucede ese efecto en la vida de nosotros? Porque cuesta, hermano, conseguir llamar, cautivar la atención del hombre a la verdad, a las palabras. Pero el día que el hombre ponga atención verdadera, y cuando le digo atención no es solo el oído, sino que se ha inclinado la voluntad, el interés verdadero del hombre. Yo quiero saber qué es, que si lo que está hablando esta señora es verdad. Voy a dar, Señor, mi oportunidad para conocer quién tú eres. ¿Qué tienes que decirme? Y se dignaran, hermanos, a leer la Biblia, o se dignaran, hermanos, a prestar atención a la palabra. Yo le digo que la persona, tarde que temprano, ese conocimiento le dará la luz, porque eso dice la Biblia, resplandecerá la verdad. La persona saldrá del estado en el que está, de la ignorancia que tiene de los asuntos espirituales, pero primero necesita ser despertada el interés. Eso es lo que dice la Biblia, porque el día que su interés sea despertado y Dios tenga la atención de ese hombre, entonces el conocimiento va a guiar a esa persona, por más ignorante que sea, a la verdad. Una vez que el hombre escuche su voz, no volverá a ser el mismo. Pero yo le digo, cuando el corazón está inclinado con un interés verdadero para oír la palabra de Dios, el hombre no caminará haciendo lo que está haciendo, ni vivirá conforme con la vida que tiene, porque cuando la luz viene a algo es para alumbrarnos, es para mostrarnos. ¿Qué hace la luz? Nos muestra la verdad. Si nosotros caminamos en tinieblas, como dice Isaías, caminamos a tientas, a ciegas, topándonos en un lugar y en otro, como una pared, dice Isaías. Pero la luz resplandece y nos muestra tanta palabra que hay respecto a eso.
porque es importante, hermanos, que entendamos eso. Donde hay una persona atenta, un corazón interesado en Dios, en su palabra, comprensivo, dispuesto a recibir la verdad, la sabiduría entonces se vuelve más valiosa que la plata y el oro. No existe ninguna piedra, ni de oro, ni de zafiro, ni de plata, ni de diamante, ni de nada, ni de onice, ni de coral, ni perla, que pueda compararse a la sabiduría que da Dios. Ese dicho común que corre ahí por el mundo, va, que los cristianos somos ignorantes, es un dicho muy errado. Porque si hay algo que tiene el creyente que le presta el oído a Dios, que inclina su corazón a Dios, es que Dios lo va volviendo cada día más sabio. Eso dice la Biblia. Así que si la persona que ama la palabra, que le gusta la Biblia, que tiene verdadero interés por la palabra de Dios, puede comenzar de una manera, pero al correr de los años no será la misma persona. No será la misma persona, sino que tendrá un conocimiento mayor de las Escrituras. ¿Sabe qué hace Dios? La Biblia dice que Él todo lo sabe. Este Dios es omnisciente. El término omnisciente es que lo sabe todo. Todo. Las ciencias vienen de Él. El Proverbio así lo dice, capítulo 3, 4 de Proverbios. La inteligencia viene de Dios. Dios es el que da la sabiduría. Dios es el que da la inteligencia al hombre. Porque hay gente excelente estudiando los astros, las galaxias, el cielo. Porque hay gente, hermanos, tan, bendito sea el nombre de Dios, excelente en el ramo de la ciencia médica. ¿Quién cree que le da inteligencia al hombre? Dios. Dios es el que da esas cosas. Y Job dice en el capítulo 28, verso 15 al 18, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. O sea, nadie puede pagar el conocimiento de Dios. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. ¿Sabe lo que es el zafiro? El zafiro son esas piedras azules. Alabado sea el nombre de Dios. Y Job dice, ni con zafiro, el oro no se le igualará, ni el diamante se le puede comparar a la palabra, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas, dice Job. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Ahora la pregunta debería ser, ¿verdad? La estimación que le damos nosotros a la Escritura, al conocimiento de la palabra de Dios, ¿realmente lo tomamos como algo valioso? ¿Lo miramos comparado con un diamante que vale más que eso? Porque eso ya es la percepción del hombre. Es lo que yo estimo, bendito sea el nombre de Dios. Es lo que yo elijo. Por eso ese concepto de decir, la Biblia me aburre, me da sueño, me da hambre. Cualquier cosa que digamos se vuelve necio. Es una actitud, hermanos, que nos hace retrógrados, nos hace ser ignorantes más allá de lo que pensamos. Despreciar a Dios. Dice el Salmo 14, sería una actitud de necio, porque solo el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y por eso es que valoramos, hermanos amados, la palabra de Dios. Cuando yo veo que la persona se interesa, cuando yo predico y veo a la atención de la gente, la reverencia que le pone, eso es una imagen agradable para mí como predicadora, porque veo que la persona le pone interés,
El predicador nota cuando las personas al frente de uno están de verdad interesados, están siendo ministrados o tocados por el Espíritu y por la palabra. Porque son las dos cosas más valiosas: la presencia de Dios y la palabra. El predicador es una herramienta nada más. El predicador es un instrumento, como le llama la Biblia, que usa Dios para llevar el conocimiento, el medio donde Dios usa personas. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, esas cosas. El salmista da su sentir también a esto. En el Salmo 119, 72, dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Así decía David. En el versículo 103 del Salmo 119, él le dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Ha probado usted? Yo creo que sí. Es rara la persona que no ha probado la miel, y es rara la persona que la miel le haga daño. Puede ser que haya, porque no dudamos que haya alguien que los componentes de la miel le produzcan algún efecto negativo a su cuerpo, quizá una alergia o un desagrado, pero es raro que a alguien no le guste la miel. Y el salmista dice: más dulce que la miel son tus palabras al paladar mío. ¿Qué quiere decir eso? Que David saboreaba, le gustaba el conocimiento, amaba eso, tanto que le dice: deseables son más que el oro. Y David llegó a tener muchísimo oro, era el rey de Israel. Deseable más que el oro, o sea, deseo más el conocimiento que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y la que destila del panal, le dice. O sea, no la que corrompen, la que sale del panal. Ojalá el hombre deseara, hermanos, así la escritura, la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es comparada con elementos que son alimento. La miel es un alimento básico, saludable también, por cierto. Ahora recomiendan más que la gente consuma miel que más azúcar, de esa que procesan. ¿Y por qué la pone como un alimento? Porque en eso se convierte la escritura. Un alimento para el vientre espiritual. Por eso es que Dios tenía ciertas maneras de hablarle a los profetas. Come de este rollo, le decía. ¿Cuál rollo? Los pergaminos que habían antes. Eso dice Ezequiel capítulo 3. Me dijo, dice el profeta: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve a la casa de Israel. Y dice él: y abrí mi boca y me hizo comer de aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue dulce como miel a mi boca. ¿De qué se está refiriendo el profeta? ¿De qué rollo lo mandó a Dios que comiera? De los pergaminos que existían, de las escrituras que estaban en ese tiempo. Y la Biblia es un libro, hermanos, que es considerado el más vendido en el planeta Tierra. Yo creo que en una casa lo mínimo que hay son de 2 a 3 Biblias, mínimo. Porque tenemos Biblias en nuestras casas. La pregunta es: ¿comemos de ese rollo? ¿Comemos del conocimiento de Dios? Como Dios le dijo al profeta: come de aquel rollo. Y el Señor le dijo: aliméntate, nutre tu cuerpo de esto,
Llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Ahora pongamos esos términos espiritualmente a nuestra vida espiritual. ¿Cuánta comida, qué cantidad de alimento espiritual comemos nosotros hoy en día? Porque Dios quiere que usted coma también, que llene su boca, que llene su vientre, que se alimente. Que se alimente. ¿Y qué es el alimento, hermano? ¿Acaso no es lo que le sustenta? ¿No es lo que le da la vida a usted? La sustancia nutritiva que nos comemos para que el organismo esté vivo, para que las funciones vitales del cuerpo funcionen. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Acaso no es el alimento el que sostiene vivo el cuerpo? ¿Qué cree que produce la Biblia? La Biblia le produce a usted también. Es un gran alimento espiritual, el mayor que hay. El día que usted y yo comprendamos eso, entonces vamos a darle un valor al conocimiento de Dios. Porque usted va a decir, no, yo no me voy a perder esto por nada del mundo. Y usted va a querer, ¿qué? Comer mucho más. Comer más. ¿Acaso no el alimento físico no lo buscamos con ansias? Hasta 3 tiempos hay en el día: desayuno, almuerzo y cena. Y ahora se han inventado los snacks, los tiempos pequeños para comer cualquier cosa. Imagínese si de la misma manera que buscamos el alimento físico, buscáramos el espiritual. ¿Se imagina usted cuánto creceríamos espiritualmente? ¿Tiene una idea usted de lo que creceríamos espiritualmente? Dios, yo creo que creceríamos mucho. Salomón así lo expresa. Salomón dice que más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella. No importa, hermano. Cuesta ver ahora en día que valoremos las escrituras o el conocimiento de Dios como algo más grande que lo que tenemos, que el trabajo, que la casa, que el tiempo. Son cosas que la gente valora hoy. La gente valora el trabajo y está bien que aprecie, porque el trabajo es necesario. La casa también es necesaria. La pregunta es el valor que le damos a las cosas, a las que merecen valor. Salomón dice, Proverbios 3:15, todo lo que puedas desear no tiene comparación con esto. Buena es la ciencia con herencia, dice Salomón, y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede, es más allá de eso. ¿Por qué? Porque es la que da vida a sus poseedores, dice la Biblia. O sea, que le da vida al que tiene la sabiduría. Así que el día que nosotros lleguemos a comprender, hermano, la profundidad de estas palabras, entonces es que ganaremos el verdadero tesoro de la tierra, el valor del conocimiento de Dios. Porque esta palabra, hermanos, dice tantas cosas, hermanos, de ella misma. Bendito sea el nombre del Señor. Es tanto lo que dice, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. La ley de Jehová, dice el libro de los Salmos, capítulo 19, es perfecta. ¿Cómo es el libro? Perfecto. ¿Qué hace? Convierte el alma. O sea, el alma es convertida a través del conocimiento de Dios. El testimonio de Jehová es fiel. Dice que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Escuche bien. Eso no es algo, hermanos, que lo estamos inventando nosotros. Está escrito. Bendito sea el nombre del Señor.
hace sabio al sencillo. Esto es algo, hermanos, maravilloso, porque la persona sencilla, escuche bien, esa persona, hermanos, que usted ve que no tiene mucho conocimiento, que no está formado, ¿verdad? Que presenta dificultades para entender o que presenta complicaciones para comprender. Usted dice, yo no entiendo la Biblia, yo no la comprendo. A eso se le conoce como una persona sencilla. Pero dice la Biblia en el Salmo 19 que este Dios hace sabio al sencillo, al que no conoce nada. Dios lo puede volver sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. ¿Qué le produce la Biblia? Nos alegra el corazón. Los preceptos son puros, que alumbran los ojos, dice. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel, y que la que destila del panal. Dice David, tus siervos además amonestado con ellos. Porque ¿qué hace la Biblia? También nos amonesta, nos corrige, nos redarguye, nos reprende. Pero dice David, en guardarlos hay grande galardón. Bendito sea el nombre de Dios. O sea que hay una recompensa cuando nosotros nos dirigimos por ese camino de obtener la verdad o comprender la profundidad de la verdad. Ganamos el tesoro mayor de la tierra. Su palabra, hermanos, también dice que este Dios de nosotros tiene el poder de que algunas veces la palabra nos va a herir. Claro, ¿ha notado usted que muchas veces estamos sentados y el mensaje se nos hace pesado, duro, difícil de recibirlo? Y especialmente cuando tocan el punto más sensible del hombre. Les voy a decir algo. Una persona tiene una llaga en el brazo y se le está pudriendo. Entonces esa persona tiene que ir al doctor. Allá el doctor, ¿qué cree que le va a hacer? Le va a limpiar esa llaga, aunque usted no quiera, aunque usted diga no. El doctor dice, esto está infectado. Y lo que va a hacer es que le va a lavar esa llaga. Se la va a pelar, le va a poner la medicina correcta y luego lo va a mandar a su casa. Lo mismo hace Dios. Cuando Él ve la maldad del hombre, lo podrido del hombre, que por cierto Isaías dice que el hombre todo en sí mismo es una llaga podrida, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. No hay algo bueno en el hombre, pura hinchazón y llaga, dice Isaías. ¿Y qué cree que necesita Dios para curarnos? El bisturí de la palabra. La palabra es la que nos confronta con los errores de nosotros, con los pecados de nosotros, con lo que estamos haciendo mal, pensando mal. Viene la palabra y es presentada frente a nosotros. Pero este mismo Dios que nos hiere con la palabra, también nos cura la herida. La Biblia dice que Él venda nuestras heridas. O sea que solamente hay que resistir, porque este mismo libro nos puede herir, pero tiene la cura. Este Dios tiene el bálsamo, y a veces eso es lo que ocurre. El Señor puede utilizar una palabra para reprendernos, para exhortarnos, pero más adelante va a aparecer una que va a curar el Señor el alma de uno. Esta palabra se convierte como el agua en el desierto, hermano. Cuando el agua se desea, se anhela,
está vaporoso, caloroso el desierto, y una palabra viene a ser como el aliciente, como ese primer trago de agua que una persona necesita cuando tiene años de sed. La palabra, hermanos, es su propia voz, es la voz de Dios, es el consejo de Dios para cada día, y está disponible para guiarnos. Y aquí es donde nosotros entramos, hermanos, a comprender cuán valiosa es la palabra de Dios. Uno de los más grandes mandamientos de Dios es ese. Esa es la lucha de Dios. Eso le digo a Israel: si escuchares hoy su voz. Porque eso es lo que pasa hoy. Si eso fuera nuestra prédica de hoy, si esa es la lucha de los predicadores, de los pastores en las iglesias, de que la gente escuche la voz de Dios, es la voz de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque una de las cosas que escribe Salomón es que la sabiduría empieza teniendo temor a Dios. Sí, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si la gente temiera a Dios, hermano, que es su mandamiento, eso de temer a Dios trae consecuencias hermosas. Trae consigo que Dios nos da sabiduría, nos da la inteligencia, el buen entendimiento, porque al no ser temerosos de Dios, hermanos, entonces lo que arrastramos son consecuencias terribles. Nos volvemos más insensatos. Nos volvemos unas personas que perdemos el juicio, hermano, que perdemos la posibilidad de ser prudentes, de madurar en nuestra manera de actuar. Bendito sea el nombre de Dios. La persona insensata, hermano, muestra imprudencia. Es una persona irreflexiva que no piensa antes de hablar. Dice el concepto que puede llegar una persona a hablar disparates, se vuelve irracional, habla locura y media sin conocimiento. Y al despreciar a Dios, al no desear, hermanos, esa sabiduría o ese entendimiento de Dios, al no ponerle temor a lo que Él pide, entonces nosotros corremos el peligro de arrastrar fatales consecuencias, de perder el juicio, vaya, esa facultad que Dios nos ha dado de entendimiento, hermano, para distinguir el bien y el mal. ¿Por qué cree que el mundo camina en tinieblas? Porque no tienen juicio, porque no tienen la facultad, hermanos, de comprender que la Escritura tiene el poder, la capacidad de alumbrarle la vida al hombre. Pero ¿por qué el hombre pierde la razón? Porque el hombre no sabe distinguir, como le dice la Biblia. Eso dijo el rey de allá. Cuando Dios mandó a Jonás a predicar, le dijo: ve a Nínive y predica contra ella. Y Jonás no quería ir, hermano. Ya usted se sabe la historia. Pero me gustan las palabras que el rey dice cuando está humillado. Porque la Biblia dice que cuando llegó el mensaje al rey, dijo: no, aquí vamos a ver cómo movemos el corazón de Dios. Y mandó a que todo el pueblo de Nínive ayunara, los pequeños, los grandes, hasta los bebés dijo que tenían que ayunar, que los animales tenían que estar en sacrificio. Y dijo: para saber si este Dios nos perdona y perdona la irracionalidad de este pueblo que no sabe distinguir lo que es su mano derecha y su mano izquierda, dijo este rey. ¿Acaso así no está el hombre ahora? El hombre duda por pensar si sirve a Dios o no sirve a Dios, si se entrega a Dios o no se entrega a Dios, que el hombre no sabe distinguir, pareciera, el bien del mal, lo verdadero de lo falso. Y para eso se requiere juicio. ¿Pero quién da ese juicio? Dios. Dios es el que da el entendimiento. Porque el que entiende dice: ¿por qué yo voy a continuar en esta vida que llevo? De pecado, de maldades.
que estoy regándola más? ¿Acaso no es ese el gran dilema de la vida de las madres? Cuando nosotros, hermanos, queremos que nuestros hijos nos obedezcan para que sean personas buenas, eso está escrito en la Biblia también. La mamá de Salomón se lo dijo. Proverbios capítulo 31, versículo, hermanos, 1, cuando dice palabras del rey Lemuel, la profecía que le enseñó su madre, dice él como ejemplo. Lemuel es considerado que ese era lo que la madre llamaba a Salomón. Se cree que el rey Lemuel es él mismo. Se considera que Lemuel era el mismo Salomón. Y él escribe en ese salmo palabras del rey Lemuel, la profecía que le enseñó su madre. ¿Y qué le dice a su madre? ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Y le dice: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y pervierten el derecho todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Este salmo o este proverbio que escribe Salomón es en realidad el consejo que esta madre le da a este hijo. Y hace referencia, hermanos, en tres maneras. ¿Qué hijo mío? ¿Qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mi deseo? Es un momento, hermanos, que muestra este versículo la ansiedad, la preocupación de esta madre porque su hijo le preste atención a sus palabras. ¿No ha notado que cuando llamamos al hijo para los consejos, primero hay que rogarlos? No quieren venir para escuchar el consejo. No quieren escuchar la verdad. No quieren ser confrontados con la verdad. Y luego la cara que ponen, el desprecio que hacen. No es la misma batalla de la mamá de Salomón que tenemos las madres de hoy en día, que nos escuchan el consejo, que escuchan el consejo de Dios. Por eso es que ella le dice: ¿qué hijo mío? ¿Qué hijo de mi vientre? Eso es una preocupación ansiosa, hermano. Ella está logrando que su hijo le preste atención, porque lo que le dice después es una confrontación, no solo porque es hijo, no solo porque era el hijo, sino porque era el rey. ¿Qué puede preocupar más a una madre respecto al bienestar de un hijo, hermano, que las diversiones estrepitosas de la vida, la desilusión que producen los vicios, todo eso, hermanos, que produce el vino, lo que producen las mujeres? No es la misma angustia que tenemos nosotros. No vayas a agarrar vicio. Nosotros no le decimos exactamente como las palabras que la mamá de Salomón le dijo. No, nosotros le dimos: hipote, no agarres vicio, no andes de novio, no tienes la edad, no tengas novio, no tengas novia, estás muy pequeño. ¿No es esa la gran angustia de ahora, hermano? La preocupación por el bienestar de nuestros hijos, hermanos, para que no se enreden en vicios de alcoholismo, de drogas. Ahí era del vino, pero en realidad hoy en día el pecado aumentó en cientos de veces más. La madre de Lemuel le va directo al grano, al corazón de Salomón, y le dice: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. ¿Qué caminos destruyen al hombre? Los vicios.
Las mujeres destruyen a los hombres. Y le estoy hablando en el ámbito cuando el hombre empieza a desenfrenarse, hermanos, en la vida, a no ponerle freno a sus actos, no ponerle un stop a sus caminos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, esta madre le dice directo, una sentencia, un consejo lúcido, bien fundado en la palabra. Le dice: no te perviertas, porque es una causa para que cualquiera de los hijos después viva en aflicción. Porque ¿qué pasa con las personas que tienen un vicio y viven embriagándose? Terminan, hermanos, con el vicio pegado y luego vendrán un fin de males, pobrezas. Hermanos, cuando nosotros vemos todas estas personas abajo de los puentes, algunos de ellos eran estudiantes preparados que no condujeron bien su vida y terminaron ahí. Por eso es que esta mujer le dice: no es de los reyes hacer estas cosas. No bebas vino, no es de los reyes. Los reyes es para que tomen decisiones. Los reyes aquí representan la autoridad. Por eso es que usted ve que una persona que goza de un alto puesto no puede estar metido en este tipo de caminos. No te olvides, le dice, porque no sea que bebiendo te olvides de la ley, perviertas el derecho de los afligidos. O sea, y realmente usted se imagina a un presidente borracho gobernando el mundo, bolo, dirigiendo la nación. Tiene razón lo que le decía esta mujer a su hijo, ¿no? Encárgate, le dice, de abrir tu boca y defiende a los mudos, a los que no pueden hablar en medio del pueblo. Ayuda a los desválidos, ayuda a los que están pidiendo justicia, defiende la causa de ellos, de los pobres, del menesteroso. En eso se tenía que ocupar el rey, no en estar de borracho. Bendito sea el nombre del Señor. Le dice: el vino, mire para quién es, mire para quiénes son los vicios, para los que están afligidos, dice, a los desfallecidos, a los que tienen perdido su ánimo, amargado el ánimo, a los que quieren olvidarse y quieren vivir en miseria, porque a eso conduce. Ahora dígame usted, ¿tiene o no valor el consejo? Claro que lo tiene, pero resta de nosotros el apreciar eso, hermanos. El apreciar eso, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Por eso cuando alguien allá afuera en ignorancia dice: el evangelio es para los pobres, dice, el evangelio es para la gente que peca, el evangelio es para a los que están presos y han cometido pecado, entonces caemos en el grado de las ignorancias, porque la Biblia es el instrumento que Dios ha dejado como una guía para que el hombre se dirija. Y dice ahí: buen entendimiento tienen todos los que practican para siempre. Los insensatos son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero los sabios no. Los entendidos aman la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y por eso es que nosotros, hermanos, valoramos la palabra de Dios, lo que venga con ella. Por eso es que en todos los ramos de la vida, la palabra nos va a decir, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, enséñele a sus hijos la Biblia, para que cuando sean adultos no se aparten del camino. ¿Qué le dice Dios a los jóvenes? Salmos capítulo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en el camino. Para toda la edad, la recomendación de la Biblia es: adquiere el conocimiento, adquiere la sabiduría. Para las mujeres, ¿qué dice? Proverbios 31, ¿que acaso no nos dice que las mujeres virtuosas debemos amar la sabiduría?
porque nos va a volver a nosotros, hermanos, entendidos, sabios en las áreas que necesitamos para aplicar a la vida, para la vida personal, para la vida matrimonial, para los hijos, para la sociedad. ¿Qué fue lo que David elogió de Abigail? Bendito sea tu razonamiento, le dijo. Bendita tú que me has estorbado hoy para ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Por qué le dijo eso a Abigail? Porque el marido de Abigail había sido un necio. Le había negado el pan al rey David. Y David dijo: póngase cada uno su espada, cíñase, que no le va a quedar varón en esta tierra vivo, dijo David. Pero allá salió la esposa de Nabal, Abigail, a detener, a frenar el enojo de David, el plan de David, la ira que este hombre llevaba para matar. Y ella lo convence y le dice: como dice tu palabra, Señor, bendito sea tu razonamiento. Porque el razonamiento es valioso. Y le dice: bendita tú. ¿Acaso en eso no nos convertimos las mujeres cristianas, hermanos, cuando damos un consejo al hijo? Ellos no nos ven como valiosas, pero somos valiosas, no porque somos nosotros, sino porque tenemos el conocimiento de la verdad. Así que las palabras, hermanos, de la Escritura son palabras rectas, son palabras agradables, son palabras apropiadas, son palabras, hermanos, que llevan gracia. Son palabras, hermanos, que pueden consolar. Todo eso tiene efecto, ¿qué? La Biblia. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es, dice el Proverbios 15:23. ¿Le ha dado usted un consejo a alguien bíblico en un momento de crisis, y ese consejo detiene a la persona de que no haga lo que está pensando hacer? Ahí es donde el proverbio dice: la palabra a su tiempo cuán buena es. Entonces es una palabra recta, una palabra agradable. El Proverbio 16:24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Así llega la palabra de Dios a la gente, como un dicho suave que entra directamente al alma y que cura cualquier cosa, hasta los huesos, dice. ¿Por qué son apropiadas? Porque el Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Las palabras escuchadas en quietud son mejor que el clamor del Señor entre los necios. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina, dice el proverbio. Isaías dijo: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Cómo se sintió el profeta se sintió cuando Dios le administraba? Me dio lengua de sabios para saber hablar al cansado, para despertar mañana tras mañana el oído mío, para que oiga como los sabios, dijo Isaías. Así que hay un gran valor, hermanos, incalculable en el conocimiento de Dios. Y por eso no podemos portarnos como necios despreciándolo. No despreciemos la sabiduría. Ahora, cada vez que usted tenga la oportunidad de estar en un culto para escuchar la palabra de Dios, todo en el culto es importante. El canto, la oración, la ofrenda, pero la palabra tiene un valor incalculable. ¿Qué le digo? Si usted está, por ejemplo, como hoy, escuchando una radio
Aprecie eso cuando usted tome tiempo personal para leer la Biblia, cuando alguien lo invite y le diga hoy hay estudio bíblico. Esas cosas que la gente desprecia, las desprecia porque no sabe el valor que tienen. Pero realmente hay algo poderoso en la sabiduría de Dios. Así que tomemos, hermanos, esta palabra de hoy como algo valioso, como un consejo valioso en su meditación personal. Averigüe qué es lo que usted le da valor en el área espiritual. ¿Le interesa el consejo de Dios? ¿Está interesada en conocer quién es Dios? Porque está escrito, hermanos, que nosotros debemos escudriñar las Escrituras si queremos conocer a Dios. Así que yo quiero orar en esta hora para que el Señor haga lo que tiene que hacer en su vida y poder así ministrarle en su necesidad. Y yo quiero orar para eso. Padre que está en los cielos, le doy gracias porque usted es bueno. Es un Dios maravilloso, Señor, que nos ayuda a nosotros a poder obtener, bendito Dios, los beneficios de la sabiduría. Le pido que bendiga nuestras almas, que nos ayude a entender cuán valioso, Señor, es el consejo de su palabra, en la sabiduría misma, clamando, como dice el proverbio, en las calles para ver si hay un entendido que oiga y que quiera escuchar la voz de Dios. Por eso clamamos para que levante, Dios mío, Señor, todos los obstáculos que se oponen, Dios mío, al conocimiento de la palabra de Dios, todo lo que se levanta para oposición, todo desaliento, todo cansancio, todo sueño, toda perturbación, todo dardo del enemigo que se levanta para estorbar la palabra de Dios. Pedimos que derribe esos argumentos, esos pensamientos, esas situaciones del cuerpo, Señor, que impiden que el hombre le preste su oído, le rinda el corazón para escuchar la voz de Dios. Y necesitamos la ayuda de su Santo Espíritu para eso. Hemos predicado su palabra, entendemos por ella, Señor, que el conocimiento es uno de los asuntos más importantes, más valiosos que nos ha dejado para hacernos a nosotros, como dice su palabra, hombres perfectos, hombres cabales, bendito sea el nombre de Dios. Gente, bendito Dios amado, que podamos crecer en el Señor. Así que despiértenos el interés cada día para ser como estos profetas, que comamos del alimento, que nos nutramos de esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que sean despertados los corazones, Padre, al interés verdadero de las Sagradas Escrituras, porque ahí está la vida, ahí está el conocimiento, ahí está la luz. Bendito sea su nombre para siempre. Gracias por esta radio, por el programa radial, Dios mío, y por cada uno de los hermanos que nos acompañan. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para escuchar esta palabra. Bendiga sus vidas conforme a su voluntad y conforme a la necesidad de ellos. Cumpla sus propósitos. Encamínenos a todos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Nos encamine Dios hacia toda justicia y hacia toda obra buena. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos en esta hora. Padre Celestial, muchas gracias le damos en esta hora, Padre Santo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que gracias damos a Dios, hermanos amados, por esta palabra que el Señor nos concede para poder gozarnos, aprender de ella. Bendito sea el nombre del Señor.